Bienvenidos a otro episodio más que tenemos aquí en nuestra podcast llamada Qué Padre. Y tenemos aquí con nosotros el pastor de nuestra iglesia, el pastor Santiago Merlo. Entonces, bienvenido pastor, por primera vez aquí apoyando el podcast. ¿Cómo se siente? Bien, gracias por invitarme. Listo y emocionado para compartir algunas cosas. Sí, estoy recordando la vez que vine a la iglesia por primera vez. Mi esposa me invitó, me decía, tienes que venir a escuchar a nuestro pastor, es buen predicador. Y yo no me importaba nada de eso, ¿verdad? Nunca había ido a una iglesia, pero me acuerdo que eso es lo que me decía. Después me acuerdo que tenía miedo de venir solo, entonces invité a un amigo mío, Abraham, y fuimos al primer servicio que tuvieron como iglesia organizada. Y me acuerdo la primera vez que lo escuché predicar. Todavía me acuerdo el primer mensaje, era la parábola de la red. Me acuerdo que llevó una ilustración, una olla y unos peces, y estaba hablando la ilustración de sacar lo malo y apartar lo bueno. Entonces, todavía me acuerdo, no estoy tan viejito, ¿verdad? Pero la primera pregunta que le quiero preguntar ahorita, pastor, es ¿cómo fue introducida su familia al evangelio? Bueno, mis padres, los dos son americanos. Mi papá, su familia es de Nueva York, pero él creció y nació en Alemania. Mi abuelo estaba en el ejército. Él sirvió en Vietnam. Y después de eso, en el tiempo que iban a ser mi padre, lo llamaron a Alemania. Entonces mi padre nació en Alemania, después vivió en Japón. Pero ellos nunca iban a la iglesia. Ellos eran técnicamente metodistas, pero iban a la iglesia todo solamente para Navidad y Día de Pascua. Mis abuelitos fumaban, maldecían, tomaban. Eran buenos padres para mi papá, pero realmente no enseñaban nada de las cosas de Dios. Entonces mi padre siempre cuenta que era muy tímido. A los 17 años una muchacha lo invitó a la iglesia, pelirroja, que él pensaba que era bonita, y a él siempre le gustaban las pelirrojas. Le invitó a la iglesia y él dijo, bueno, voy a ir para acompañarla. Era una actividad de jóvenes. Él fue, el predicador predicó un mensaje de salvación. Le interesó mucho, pero no se animó a aceptar a Cristo, sino que regresó el domingo. Y ese domingo él pasó al frente, habló con el pastor, y él aceptó a Cristo. Eso fue cuando él tenía 17 años. Después invitó a su hermano, y a través de los tiempos toda su familia de él fue salva. Ahora sirven al Señor. Hace unos años murió mi abuelito. Mi abuelita sigue viva. Mis tías, hermanas de él, y mi tío, hermano de él, sirven en una iglesia bautista. Entonces así fue como yo ahora nací en un hogar cristiano, pero solamente fue porque mi padre aceptó a Cristo ya de joven y empezó a servir al Señor con su vida. Y llegó el tiempo que sus padres estaban asistiendo a la iglesia, eran fieles, y en un mensaje, en una conferencia misionera, el Señor llamó a su papá a ser misionero. Antes de ser salvo, mi papá ya se había anotado para el ejército. Entonces él tuvo que servir 3 años en el ejército, y después él salió y vino para Oklahoma City a estudiar en el colegio bíblico. Ahí conoció a mi mamá, y de ahí él se graduaron aquí. Mi hermana nació en Oklahoma City, y de aquí se fueron a trabajar como asistentes de pastor. Estaban viviendo en el estado de Washington cuando pasó un misionero a Argentina que le dijo a mi papá, predicó, y mi papá fue llamado por el Señor, y ahí fue cuando él decidió ir al ministerio a tiempo completo. ¿Y qué edad tenían ustedes cuando pasó eso? Yo tenía 6 años, acababa de cumplir 6 años, entonces yo me acuerdo el estado de Washington porque ahí me dieron mi primera bicicleta. Era una bicicleta que tenía un hoyo así. De hecho era de mi barber, el que cortaba mi pelo, era de su hijo, de los 60s. Me lo regalaron, y ahí fue donde nosotros vivimos, en un pueblo bien chiquito que se llama Prosser, Washington. Entonces yo me acuerdo de esos 5 y 6 años. Entonces cuando salimos de Washington yo tenía 6 años. Entonces a los 6 años tienen que dejar Washington y irse a Argentina. ¿Cómo estuvo difícil adaptarse, dejar amigos atrás, o no estuvo tan difícil? Entonces al principio me gustó mucho porque yo siempre había crecido en la iglesia que los misioneros eran alguien bien importante. Nos habían enseñado eso, entonces yo dije, wow, vamos a ser misioneros, pero yo no sabía qué significaba eso. Antes de que pudiéramos llegar a Costa Rica o Argentina, tuvimos que viajar a iglesias para buscar apoyo.
Entonces, yo tenía 6, 7 y 8 años, estábamos todo el tiempo viajando. Entonces llegábamos a una iglesia, el domingo en la mañana, otra iglesia en la tarde, otra iglesia los miércoles. A veces las iglesias nos trataban muy bien y había muchos niños y hacíamos amigos por 2 o 3 días y luego salíamos a otra iglesia. Me gustaba eso, aunque yo no sabía, pero éramos bien pobres. Mi padre nos acaba de recordar que habían tiempos que íbamos a una iglesia y no teníamos ni gasolina para llegar a esa iglesia donde él tenía que estar el domingo. Y el sábado paraba en otra ciudad en camino, buscaba a un pastor que le diera dinero para gasolina para poder llegar a la otra iglesia. Pero yo de niño no sabía eso. Parábamos en los rest stops que ahora ven abandonados en los freeways y comíamos sándwiches y hacíamos cosas. Y era divertido porque salíamos a jugar con la pelota de béisbol o algo. Entonces a los 8 años ya fue cuando fuimos a Costa Rica primero, por un año. En Costa Rica mis padres fueron a un colegio todos los días de 8 a 1 para aprender español. Yo fui a una escuela cristiana que era todas clases en inglés, pero nos daban 1 hora de español. Y así fue que yo empecé a dar español y ellos también aprendieron a dar español. Entonces, para los que no saben, cuando una familia es llamada a ser misioneros, acaba de decir, ¿verdad? Tienen que juntar apoyo, entonces tienen que visitar iglesias por todo el país. Cualquier pastor que esté dispuesto a dejarlos presentar y con la posibilidad de apoyarlos. Entonces siempre me gusta pensar, ¿verdad? ¿Qué tipo de carro tenían? O qué tan estresante era estar con David Merlo todo el día, ¿verdad? Todo eso. Explíquenos un poquito de eso. Bueno, tuvimos varios carros diferentes porque siempre teníamos uno viejito y aguantaba. Yo creo que en ese tipo de deputación que estábamos por 2 años, tuvimos como tres carros, siempre eran viejitos. Íbamos yo y mi hermana y mi hermano atrás, entonces sí, a veces teníamos días bien largos. Y me acuerdo que nos quejábamos que mi hermana quería dormirse y se apoyaba contra mi hermano. Y David decía, papá, Abril me está apretando mucho y no me da mi espacio. Y mi papá nos regañaba, a veces tenía que parar el carro para darnos nalgadas, nunca a mí, pero a David o a Abril. Entonces era algo, ahora los recuerdos, y mi papá todavía dice, ¿te acuerdas de esta iglesia que paramos y fue la iglesia que nos quedamos a dormir en el sótano y vimos el ratón? Y hay muchas cosas que no me acuerdo, pero fueron experiencias bonitas, pero sí difíciles. Y sí era, con mi papá no tenía mucho tiempo en muchas iglesias, no era muy reconocido, no tenía una iglesia enviadora muy grande, entonces batalló un poquito más para conseguir apoyo, y realmente cuando llegamos a Argentina no llevábamos el apoyo que necesitábamos. Entonces, especialmente los primeros 4 años que estuvimos ahí, fue bastante duro económicamente para mis papás. Entonces, irse como misioneros es algo que requiere mucha fe, requiere mucha confianza en el Señor, que Él va a proveer, y por mucho tiempo estuvieron así visitando iglesias, tratando de comenzar una iglesia en Argentina. Entonces, pasan un año en Costa Rica, empiezan a aprender un poco el español, después llegan a Argentina y ¿cómo fue sus primeros años ahí? Me acuerdo cuando llegamos a trabajar a San Rafael Mendoza, que está en la parte central de Argentina, con un misionero que se llama José Espinosa. Es el misionero que predicó en el estado de Washington cuando mi papá se rindió al campo misionero. Él tenía y tiene todavía, él ya falleció, pero la iglesia que él fundó todavía es una de las iglesias más fuertes de Argentina. Entonces cuando llegamos ahí, había muchos jóvenes, muchos niños, tenían los sábados un club que aquí le conocemos como Owana, que allá es Owanza, y tenían clases para los niños. Entonces rápidamente hice muchos amigos. Tuvimos varios meses sin ningún carro, que ya le llaman un auto. Mi papá tenía una bicicleta vieja y solamente en eso o caminando nos movíamos. Pero empecé rápido a hacer amigos. Todavía tengo algunas de mis amistades más fuertes de los muchachos que conocí mientras yo estuve ahí en Argentina. Entonces fue bueno aprender el idioma. Me acuerdo el primer día que fui al Club Owanza dije una maldición porque yo lo había escuchado esa palabra y yo no sabía que era mala, y estábamos ahí jugando y yo la dije y el maestro me regañó muy fuerte y yo no entendía por qué, y después me explicó que era mala palabra y ya de ahí nunca más la dije. Y su papá, tratando de ser pastor, ¿qué tipo de schedule tenía y qué tan difícil era para él pasar tiempo con ustedes como niños en esos tiempos? Sí, en ese tiempo yo me acuerdo que todavía pasábamos mucho tiempo juntos porque tenía oficina en la casa, entonces hacíamos homeschool. Muchas veces él nos ayudaba cuando necesitábamos ayuda, entonces sí iba todos los días a la iglesia.
ayudaba al pastor Espinosa, que era el encargado de la iglesia, ayudaba con el instituto bíblico, ayudaba con muchas reparaciones en la iglesia. Pero teníamos ahí mucho tiempo como familia, siempre hizo tiempo de llevarnos al parque, que teníamos ahí cerca un parque, me compraron una bicicleta. Yo llegué a Argentina en el 92, en septiembre, estaba a punto de cumplir 10 años en noviembre, y yo no tenía bicicleta, todos mis amigos tenían bicicleta y pasábamos en camino a la iglesia todos los días por una tienda de BMX, y había una negra bien bonita, todavía me acuerdo, yo quería mucho esa bicicleta, y me dijo que no tenían dinero, que no iban a poder comprármela, que qué otra cosa quería, y yo dije, bueno, una pelota de fútbol, porque quería aprender también a jugar fútbol. Entonces me sorprendieron con una cajita que decía que era pensé es una pelota de fútbol, y adentro había una nota, y sacaron la bicicleta, y ese fue para mí bien especial, porque sabía que mis papás no tenían dinero y hicieron el esfuerzo para comprarme eso. Entonces siempre hubo algo muy importante que él pasaba tiempo con nosotros todavía. Cuéntenos un poco de su relación con su papá, de niño, ¿verdad? Creciendo, era estricto, o a veces sentía, es muy estricto mi papá, tenemos muchas reglas, como es pastor, o explíquenos un poco. Cuando yo era joven yo pensaba que era el papá más estricto del mundo. Ahora pienso que solo es el segundo más estricto del mundo. No, sí era muy estricto. Mi papá, la iglesia que él fue salva y donde él fue enseñado, era una iglesia con estándares muy altos, muy similar a las de nosotros, pero quizás aún algunos un poquito más fuertes. Y él siempre quería tener mucho cuidado que nosotros no fuéramos estorbo, y tenía siempre muchas reglas. Mi papá no es un hombre muy emocional, no es un papá de esos que son muy cariñosos, que siempre nos abrazaba mucho, no era muy así, pero siempre sabíamos que nos quería mucho. Siempre tomaba el tiempo de regañarnos y de decir, es que la Biblia te dice esto, y tomaba tiempo de enseñarnos. Nos enseñaba a hacer proyectos. Mi papá siempre era muy bueno con la mecánica, entonces yo nunca aprendí nada de mecánica, pero salía y tenía que pasarle las herramientas. Nos enseñó, hicimos una vez una casa de perros juntos, y pasamos mucho tiempo en ese sentido juntos. En cuanto a estricto, más de joven era que yo quería un poquito más de libertad, en salir con amigos, en salir en la noche, y nunca nos dejaba hacer eso. También más adelante en la vida movimos a Comodoro Rivadavia, en el sur de Argentina. Ahí había una parte muy bonita, una playa muy conocida, se llamaba Radatili. Y todos los días que estaba bonito, toda la gente se iba a la playa. Porque ahí en el verano habían 5 o 6 días que había calor, que había sol, que no había viento. Entonces todo el mundo parecía una ciudad de fantasma, como dicen. Y todos estaban en Radatili. Y decía, papá, déjame ir a Radatili. No, no vas a ir a la playa, hay mujeres muy mal vestidas, vas a hacer cosas malas. Y yo estaba ahí triste a veces en la casa sin hacer nada por no poder ir a Radatili. Entonces sí, habían tiempos cuando yo sentía que él no me estaba dejando disfrutar mi juventud y tener mis amigos. Luego perdí a mis amigos porque ellos andaban con los amigos que sí podían hacer esas cosas. Entonces, como joven, a veces uno está creciendo, uno no entiende muchas cosas, que sus padres lo quieren proteger a uno. ¿Qué le podría decir a un joven que se siente así, que está yendo a la iglesia y en su corazón dice, yo quiero ser libre, ya no quiero ir a la iglesia, quiero tomar mis propias decisiones? Yo siento personalmente, ¿verdad?, que como yo sí tuve mucha libertad de joven, nunca me siento así como que, estas reglas y estas cosas. Siento que no pasé por eso, y pueden haber jóvenes que se sienten así. Entonces, ¿qué les podría decir? Bueno, tienen que ser pacientes. Un problema con todos cuando estamos jóvenes es que pensamos que somos más fuertes de lo que somos. Yo sé que si no hubiera sido por la protección de mis padres, yo no sería pastor hoy. Yo tenía en mí la tendencia de 2 cosas. Una era amor por deportes, y 2 era amor por las muchachas. Yo siempre quería tener una novia, siempre iba a los acampamentos y volvía enamorado. Yo era uno de esos muchachos y cada vez que me enamoraba pensaba que esta era con la que me iba a casar. Y cuando llegamos a Comodoro Rivadavia no habían muchachas cristianas, éramos la única iglesia bautista en la ciudad. Entonces, si quería buscar muchachas, tenían que ser del mundo. Y hubieran oportunidades donde yo hubiera hecho cosas que no debía si mis padres no hubieran sido más estrictos. Entonces,
muchas veces cuando un joven quiere hacer esas cosas, no es porque es algo espiritual, es madurez y quiere hacer las cosas bien, sino es su carne queriendo ir por los apetitos de la carne. Lo que pasa es que tenemos que entender que como mi papá también no era salvo de joven, él sabe que todas esas cosas que yo buscaba eran vacíos y no me iban a dar nada, solo me iban a traer más problemas y más dificultades. Entonces, él me estaba protegiendo. Y muchos de los jóvenes cristianos hoy están igual. Sus papás no crecieron en la iglesia, no sus papás como usted. Ellos vivieron esa libertad y saben que no es tan bonito. Entonces, los jóvenes que no han experimentado esa libertad, se les ve muy bonito. Y los padres saben que no lo es. Entonces, es confiar en sus papás y confiar en la palabra de Dios y hacer lo que es correcto. Entonces están en Argentina, están comenzando una iglesia y explíquenos un poco, tienen unos grupos de familia y tienen diferencias de doctrina y eso causa que básicamente tienen que comenzar de nuevo y pasan servicios cuando están nomás ustedes solos como familia. Entonces, ¿cómo pasó eso? Sí, mi papá, cuando estábamos en San Rafael, mi papá sabía que Dios quería que empezara una iglesia en el sur de Argentina. Entonces tomamos como 3 semanas como familia y fuimos a muchas ciudades en Argentina y acampamos. No teníamos dinero para hoteles, entonces acampábamos. Llegamos a una ciudad que se llama Santa Rosa, donde están las pampas, que tiene muy caliente, muy bonito, pero acampamos ahí una noche y estaba lleno de mosquitos. Entonces, cuando dice que acamparon, se quedaron afuera. Eso es, ahí no habían cabañas. Sí, tenemos que explicar eso para los del siglo XXI. Teníamos nuestras 2 carpas, una más o menos para 4 personas donde dormía mi papá, mi hermana y mi mamá, y otra chiquitita donde dormía yo y mi hermano. Entonces llegábamos a un campground, rentábamos cualquier poquito dinero para ese espacio y poníamos la carpa y ahí dormíamos la noche. No teníamos colchones de aire, poníamos el sleeping bag y ahí dormíamos. Y en el día íbamos a la ciudad, mirábamos la ciudad y mis padres estaban viendo y orando dónde es que Dios quiere que empecemos. Fuimos a Santa Rosa, después fuimos a Río Negro, fuimos a Trelew, llegamos a Comodoro. Y en todo el viaje la ciudad más fea fue Comodoro Rivadavia porque acampamos y había muchísimo viento y mucha tierra, está seco como desierto. Nomás abríamos un poquito la carpa y nos llenábamos de tierra y dijimos yo y mi hermano, nomás que no venga a Comodoro Rivadavia porque es feo. Estaba bien lejos, estaba a 24 horas de la ciudad donde estábamos antes. Nosotros queríamos estar cerca de nuestros amigos. Entonces escogió Comodoro Rivadavia. Y ahí en la ciudad más que no les gustó, más fea, ahí fue donde... Es donde mi papá dijo, esta es donde Dios nos quiere. Y era la más lejos también, la más al sur de donde estábamos. Entonces regresamos a San Rafael, empezamos a hacer planes para salir. Mi papá salió un mes antes de nosotros para ir a buscar una casa, todo eso. Entonces fue allá le llaman un colectivo, que sería aquí un camión. Y justo se sentó al lado de un señor que había estado antes en una iglesia bautista de la convención. Y le dijo que iba para allá, que era misionero bautista, que iba a empezar una iglesia. Y él dijo, yo he estado orando por una iglesia. Qué bueno. Y cuando llegó ese señor le ayudó toda la semana a buscar casa, a buscar lugar. Entonces lo miró como una bendición. Entonces después al mes que fuimos, ese señor con sus hijos, tenía 2 hijos de mi edad, conocía a otras 3 familias que habían dejado de ir a la iglesia de la convención porque se habían puesto muy liberales. Y ellos empezaron a venir. Entonces el primer servicio tuvimos como, no sé, 25, 30 personas y estábamos como... Gloria, aleluya, esto va a estar fácil, ya estamos empezando con gente. Pero mientras papá enseñaba doctrina y cosas, salieron cosas que ellos no estaban de acuerdo, no querían someterse a la doctrina bíblica que había. Entonces ese hermano decidió no venir y las familias que le había traído decidieron no venir. Y entonces yo creo que pasaron unos 3 meses y ya nadie estaba viniendo. Entonces los únicos que venían eran nuestros vecinos, que eran los que nos rentaban, alquilaban la casa y el templo. Abajo había como un lugar, le llaman era como un salón, y arriba nosotros vivíamos en un apartamento. Y ellos eran dueños de esas 2 cosas. Entonces ellos antes habían sido pentecostales, pero para no ir hasta su iglesia tan lejos, se venían con nosotros. Pasa que ya estaban un poco más grandes y ellos eran los únicos que venían, a veces no, a veces cuando venían se quedaban dormidos todo el servicio. Entonces hubieron servicios donde no llegaba nadie. Yo era tan carnal, en ese tiempo ya tenía 13 años. 13 años.
yo no estaba en pecado, pero para mí jugar deportes, jugar Sega Genesis, salir a pasear no me importaba mucho la iglesia. Entonces, cuando no venía nadie, yo decía, yes, el servicio va a ser más corto, mi papá va a predicar en inglés, va a ser 10 minutos, va a ser un poco menos. Y a veces era la hora de empezar, no llegaba nadie, dije, qué bueno, y luego estábamos empezando y alguien llegaba y yo decía, oh, no, ahora vamos a tener que... pero sí era un poco diferente, mi papá siempre hacía devocionales con nosotros, entonces cuando no venía nadie era más como un devocional familiar que teníamos. Cantábamos, mi mamá tocaba el piano, mi papá dirigía los cantos, que nunca fue su don cantar. Y cantábamos y teníamos algo, pero se sentía un poquito triste. Más que nada me sentía mal por mi papá, porque yo sabía, mi mamá y mi papá ellos tenían 35 años cuando llegaron a Argentina. Entonces ya estaban grandes y estaban aprendiendo un nuevo idioma, se movieron a una ciudad bien lejos de todo lo demás en Argentina, están queriendo empezar una iglesia. Yo sabía las horas que mi papá visitaba gente y todo, y que nadie llegara. Yo sabía que para él le dolía, pero quizás no me importaba en aquel tiempo como me importa hoy. Y quizás eso es uno de los dolores grandes de trabajar en el ministerio que mucha gente no conoce, ¿verdad? Que están invirtiendo tiempo en gente, tiempo en visitar, tiempo en salir, dinero para hacer eventos y gente no responde. Entonces, imagínense, dejas tu país, dejas todos tus amigos, todo lo que conoces para compartir el evangelio con gente que verdaderamente no está interesada. Entonces, es algo para nosotros como creyentes que yo siento que la tenemos muy fácil aquí estando en una ciudad grande y tenemos muchos lujos y a veces no apreciamos los sacrificios que nuestros pastores hacen o los misioneros y debemos estar más conscientes de eso. Entonces yo me imagino teniendo 13 años estando en esa situación, yo le diría a mi papá, papá, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos para atrás. Entonces, usted como joven de 13 años, nunca hubo un tiempo que dijo, vámonos de aquí, vamos a regresarnos, o un desánimo así, ¿cómo se sentía en ese tiempo? Yo no me acuerdo de nunca haber sentido así. Puede ser que haya sentido en momentos. Lo que sí me acuerdo pensando es, yo sabía que teníamos que estar ahí porque era donde mi papá, Dios lo había guiado, pero lo que hubiera querido es que nos hubiéramos quedado más cerca. Entonces yo a veces lo que decía era, ¿por qué nuestro papá nos trajo aquí? Porque en Argentina la mayoría de las iglesias están en Buenos Aires, que es la capital, y esta otra iglesia donde yo tenía todos mis amigos estaba en San Rafael, pero las dos iglesias para manejar en carro o en camión eran más de 20 horas. Entonces íbamos una vez por año a una conferencia de jóvenes para allá. Entonces, pero después de 5 o 6 meses yo hice amigos ahí en el barrio y hicimos amistades. Yo estaba divirtiéndome, jugando fútbol, haciendo cosas que para mí eso era todavía... No me importaba mucho que la iglesia no crecía porque no tenía el nivel espiritual para estar enfocado en eso. Ya que me acostumbré a la ciudad y tenía mis amigos, yo estaba contento. Entonces, estando todo el tiempo en la iglesia, ¿verdad? Yendo a visitar a gente con su papá, hubieron tiempos que usted quizás decía, no, pues yo no tengo la esperanza de algún día ser pastor, quiero hacer otra cosa, o su papá lo quería presionar a ser pastor, o cómo estaba esa situación. No, eso fue algo que yo siempre aprecié. Mis padres nunca me hicieron sentir que esperaban que yo... Lo que siempre me dejaron claro es que ellos querían que yo sirviera a Dios en lo que Dios quería. Yo tuve tiempos donde yo no quería servir en el ministerio porque yo quería hacer mi propia cosa. Realmente a los 15 años fue cuando Dios trató con mi corazón de ser pastor. Y yo me entregué a él en un campamento, pasé al frente, dejé saber yo quiero ser pastor. Mis padres estaban contentos por mí. Pero unos 6 meses después fue cuando yo empecé a enfriarme un poco. Y yo aunque yo siempre sabía en mi corazón que Dios quería que sea pastor, yo quería probar otras cosas. Pero nunca fue como algunos hijos de pastores que crecen como con amargura con el ministerio. Tienen resentimiento porque miran al ministerio como competencia, que mi papá tenía que darle más tiempo al ministerio que a mi familia. Entonces crecen con un resentimiento y amargura con el ministerio. Gracias a Dios que yo nunca tuve eso. Y creo que fue porque mis padres siempre
pudieron balancear la familia con el ministerio y me sentí que yo sabía que los dos estaban 100% detrás de mí en todo lo que hicimos. Entonces fue llamado a predicar, fue al colegio bíblico, eventualmente aquí en Oklahoma City pudo tomar una iglesia y ha estado aquí, me acuerdo la primera vez que visité, quizás 50 personas era la asistencia y a través de los años Dios ha bendecido. Todos dicen lo mismo, ¿verdad? Que el pastor es bueno para predicar y exhortar. Quizás no tenemos la mejor música o las mejores actividades, pero siempre ha sido fiel en predicar la palabra. Y algo que me gustaría decir es que acerca de su papá, ¿verdad? Quizás él hizo muchos sacrificios que nadie pudo ver o nadie, ¿verdad?, pudo estar ahí para ser testigo. Y yo pienso que el hecho que tiene 2 hijos que están de pastores y están haciendo un buen trabajo, valió la pena salirse de los Estados Unidos como misionero y ahora sus 2 hijos están en el ministerio. Entonces eso es un buen testimonio de su papá. Y ahora, pastor, que usted es papá, tiene 3 hijos, Natalie, Lucas y Sofía. Natalie ya tiene 13 años y es una nueva etapa para usted. Muchos padres es la edad que verdaderamente comienzan a batallar con sus jóvenes, que esos jóvenes quieren ser libres, quieren experimentar cosas nuevas. ¿Cómo se siente en esta etapa? Bueno, ser papá es una cosa bien emocionante, como usted sabe, por los hijos que también tiene. Siento bendecido, especialmente este tiempo que estamos pasando ahora del COVID-19, que algunos que van a estar escuchando van a saber, van a recordar este tiempo cuando pasa años después. He podido pasar más tiempo con ellos, entonces yo trato de balancear mi tiempo porque el ministerio, especialmente el ministerio entre familias hispanas, es un ministerio muy demandante. Muchas iglesias americanas por X razones tienen muchos asistentes, tienen gente que limpia, gente que corta el zacate, todos que son pagados. Entonces el pastor tiene que hacer consejería, aparte de la consejería, a veces hasta tiene asistentes que hagan consejería. Tiene que predicar, tiene que estudiar y tiene que administrar, pero fácilmente puede tener un trabajo de 8 a 5 y se va en la tarde y está libre. Quizás una tarde por semana sale a visitar. Y nosotros, especialmente con la iglesia que comenzamos en Duncan hace años, que fuimos para allá y muchas veces iba una vez en 3 semanas a visitar hermanos allá. Es ocupado, pero siempre trato de dividir mi tiempo en 3 tiempos que llamamos tiempo de ministerio, que es aquí en la iglesia o visitando gente solo o con mi esposa. Y después tiempo de familia, que los lunes tomo de descanso para estar con ellos. Y después tiempo de familia en ministerio. Entonces, que son viajes a Duncan, que íbamos los viernes, íbamos a visitar gente, pero también íbamos a pescar. O ayer fuimos a Lake Hefner a caminar y a pescar y a hacer cosas. Y al mismo tiempo pude estar haciendo unas llamadas en camino para allá. Entonces es encontrar ese balance para que los hijos sepan que ellos son primero. Entonces en ninguna manera me siento experto. Sí estamos entrando en un nuevo desafío ahora con Natalie, a ver cómo va a ser. Hasta ahora veo un espíritu dulce en ellos, algo que quiero que como padres queremos ver es el corazón de los niños, cómo responden a las instrucciones y las regañadas. Y veo los corazones tiernos, entonces me da alegría ver eso, pero sin duda hay que seguir trabajando con ellos. Y sé que apenas tiene 13 años y está muy lejos de querer novio y todo eso, me imagino. No está tan lejos. Entonces, en su opinión, ¿verdad? ¿Cuál es una buena edad para los jóvenes adultos o jóvenes mayores que empiecen a comenzar un noviazgo? ¿Y qué tan involucrados deben estar los padres en ese proceso? Para mis hijas, como a los 30 años ya pueden hablar, ¿no? 40. Yo me casé a los 21. Yo creo que cada uno depende de su madurez. Yo he hablado con Natalie y con Lucas y ellos, y a veces vamos bromeando, pero yo siento que quizás después de terminar la high school, el noviazgo solamente sirve para conocerse, para ver si es la persona con la que quiere casarse. La mayoría de los jóvenes no están maduros para pensar en características que quieren para su esposo y su esposa cuando tienen 15, 16, 17 años. Están mirando lo físico, lo emocional,
cosas así. Entonces yo pienso que para mis hijos 18, 19 vienen y dicen, papi, me gusta este muchacho, me gusta esta muchacha, me gustaría empezar a hablar con ellos. Ahí se puede empezar la conversación, pero siempre con poco a poquito limitando el tiempo que tienen. Entonces, y vemos si están maduros, quizás para los 21, 22 ya poder casarse, pero yo creo que lo miraríamos con cada situación. Es probable que Lucas no esté listo hasta mucho más tarde en la vida. Depende de cada hijo. Pero por lo menos yo diría terminando high school. En la high school no hay por qué estar tan distraído con muchachos y muchachas y nomás quebrándose el corazón y competencia y envidia y todo eso solo trae problemas. ¿Y qué tan involucrado debe de estar un padre? ¿Depende del joven o depende cómo esté la actitud de...? 100% involucrado. Yo pienso que antes de que la muchacha o el muchacho empiece a hablar con alguien, deben de comunicarse los dos padres, tanto el de la muchacha con el muchacho, y a ver si están de acuerdo, poner cuáles van a ser las reglas. Estar seguro que si están en la casa de uno de los dos, que nunca están solos, que si están sentados en el sofá, no están abrazándose, limitar contacto físico, limitar cuánto tiempo están texteando. En nuestro tiempo, quizás el de ustedes ya estaban texteando, no sé, pero cuando yo estaba hablando con mi esposa o aún de joven, más joven, no teníamos para textear, ¿sí? Entonces, cuando hablabas con ellos, cuando estabas con ellos. O si hablabas por teléfono, pero el teléfono estaba en la casa, en la cocina, al lado de tu mamá todo el tiempo. Estaba escuchando todo lo que le decías. Había mucho control. Hoy en día hay jóvenes que dicen, nos estamos conociendo, pero llevan 2, 3, 4, 5 horas texteando, mensajeando, pueden hasta hacer videollamada. Entonces es muy peligroso. Entonces yo pienso que deben de limitar muy temprano en la relación cuánto comunicación tienen y estar seguro que están formando la relación de una base madura en las cosas espirituales, no en emocional o en físico. Sí, siento que muchos padres o hijos, ¿verdad?, dirían, es extremo no tener celular, ¿por qué me vas a quitar mi celular? Pero a veces como padres vamos a tener que estar dispuestos a tomar esas decisiones para protegerlos, aunque a ellos no les guste. ¿Y qué diría a esta mentalidad de gente que tiene la mentalidad de que pues los hijos salen como son? Si tienes buenos hijos es porque así te salieron. ¿A qué respondería a esa mentalidad? Bueno, la Biblia dice que todos nuestros niños salen necios. Es nuestro trabajo como padres de quitarles la necedad, que pasa con dos cosas, con instrucción verbal y con disciplina física. Entonces lo que llamaríamos los mexicanos las nalgadas. Sí es cierto que hay ciertos niños que por naturaleza son un poco más tiernos o un poco más rebeldes. Por ejemplo, mi hermano de niño era mucho más rebelde que yo. A veces lo digo bromeando que yo era ángel. Yo no era ningún ángel. Pero mi hermano sí era cerca de un demonio. Él era tremendo. No hacía caso. Le decía a mi papá, te voy a dar una nalgada. Él le pegaba. Dice, no me duele, no me duele. Le digo, te voy a dar 5 más. No me importa, dame 5 más. Y estaba llore y llore. Y tenía una rebeldía. Pero mis padres no dijeron, ok, este me va a salir rebelde. Sino que ellos trabajaron con él y trabajaron con él, trabajaron con él, trabajaron con él. Disciplina constante. Y cuando éramos jóvenes, a los 13, 14 años, él era más él espiritualmente estaba aquí arriba y yo estaba aquí abajo. Entonces, aunque yo me portaba bien de niño, no era malo, era muy responsable, a los 5 años mi mamá ya me mandaba en mi bicicleta a comprarle su Pepsi y me iba 3, 4 cuadras yo solo a los 5 años y volvía. Mi hermano no hubiera hecho eso, nunca hubiera regresado con una pizza en la mano o algo así, se hubiera robado un banco. Pero porque ellos trabajaron duro con él cambió. Entonces, todos los niños tienen la capacidad de llegar a ser sabios, obedientes, humildes, si los padres son constantes. Entonces, hay unos que son un poco más difíciles, pero no hay ni uno que, siguiendo el consejo de la Biblia, no pueden salir sabios y buenos. Sí, yo no tengo hijos jóvenes ni grandes, pero me gusta pensar que a través del tiempo debe de ser más fácil criarlos. No debe de estar uno a los 13, 14, 15 todavía con el cinto en la mano amenazándolos. Pienso que ya para cierta edad ya deben de estar moldeados, deben de entender lo que uno espera de ellos. ¿Qué opina de eso? Sí, es totalmente correcto. Muchos de los niños cuando son chiquitos son más difíciles. Nosotros, gracias a Dios,
Leí un libro que se llama Growing Up God's Way, creo que en español se llama Creciendo de la forma que Dios dice, algo así, está traducido. Y explica cómo tratar con ellos de 1 a 5 años. Y si los tratas bien, Sofía es la más chiquita de 8, yo creo que desde los 3, 4 años ya no ha sido problema. Sí, de repente tenemos que llamarle la atención o aún darle una nalgada porque no hacen caso, pero es muy raro, es muy raro porque ahora que ellos han entendido la autoridad, la regla es establecer la autoridad y un espíritu humilde en ellos. Y si ellos son humildes, cuando ellos hacen algo mal, hasta se sienten mal. Muchas veces Sofía ya está llorando y todavía ni la he regañado porque ya sabe, yo hice algo mal y defraudé a mis padres y defraudé a Dios y me siento mal. Y Lucas es igual y Natalie también es igual. Entonces, si es constante cuando son chiquitos, la clave es la constancia. Demasiados padres cuando están distraídos dejan que los niños hagan lo que quieran y después es una batalla constante con ellos. Entonces, ¿qué es lo que afecta más a los padres que se puedan conectar bien con sus hijos para tener una buena relación? A veces pienso que padres están más enfocados en ser sus amigos que sus padres. Entonces, ¿qué es algo que puede afectar la manera que se están conectando? Es eso que... Yo lo que creo es tiempo uno a uno con ellos. Llevar a tu hija a comer una nieve sola, llevar a tu niño solo a pescar. Hay días que yo y Lucas hemos ido solo a Duncan y estamos manejando 1 hora, nomás yo y él, y pasamos 5 o 6 horas solo yo y él, o con Sofía llevándola al centro a comer. Cuando ellos saben que padre invierte tiempo en cosas que ellos quieren, eso ablanda el corazón a que ellos primero saben, papá me ama y porque me ama me castiga. Muchas veces al revés. Ellos saben, papá me castiga y papá quiere que le ayude. Yo me he sentado con jóvenes y hermanos que dicen, cuando yo era joven mi papá me hablaba para 2 cosas, o porque quería algo que le ayudara o porque quería regañarme. Pero nunca me dijo, te amo, te quiero, eres especial. Y por eso muchos niños, aunque los padres no lo ven, están distantes. Miran a su papá como una figura lejana, que yo no puedo acercarme con él, no tengo esa relación. Entonces es el deber del padre buscar establecer eso. Y el padre lo sabe, el padre sabe. Y si un padre sabe, yo no tengo la relación buena con mis hijos que necesito tener, entonces tiene que invertir tiempo en ellos, olvidarse del carro por un tiempo, de la casa, de arreglos, de remodelar, de trabajos extras y enfocarse en su familia. Y es lo que le quería preguntar, ¿verdad? Si hay un padre escuchando este podcast ahorita que dice, yo no tengo buena relación con mis hijos, por mucha parte los ignoré, o estaba ocupado, estaba en otras cosas, ¿qué manera puede él tomar para tratar de conectarse otra vez con ellos? Bueno, primero lo más importante es la relación de él con Dios, porque si él no tiene la relación con Dios que él tiene, entonces él no le va a importar cómo debe sus hijos. Entonces eso es lo primero. Y número 2, yo diría esto de invertir tiempo. Especialmente en este país estamos siempre corriendo y corriendo y corriendo, trabajando, y el patrón dice, puedes trabajar mañana, y pensamos, ting, 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 dinero, overtime, vamos a ir. Y nos olvidamos de los niños. Ya cuando llegamos a la casa estamos tan cansados que aún si nos piden que le ayudemos a hacer algo no tenemos tiempo. Entonces realmente es las características que nos enseñan de niño, no ser egoísta, pensar primero en otros. Y yo pienso que si los padres realmente están pensando primero en sus hijos, todo el mundo lo dice, no, pues primero es la familia, no, pues primero son los hijos. Mentiroso. No es así. Primero es el trabajo, primero es el patrón, luego son los amigos, y para gente mundana luego es la cerveza, luego es el baile, luego son las fiestas, y después al final, si hay tiempo, pues están los hijos. Entonces los hijos son inteligentes y entienden eso, entienden que para su papá no son importantes, y entonces crecen con resentimiento. Y cuando un hijo agarra sentimiento con su padre, ahora es más trabajo volver atrás, porque ahora tienes que quitar esa semilla mala que plantaste y empezar a crear algo bueno, y toma mucho más trabajo. Y algo que hemos visto, ¿verdad? Que padres antes de aceptar a Cristo tenían una manera de vivir y no tienen esa buena relación con sus hijos, pero quieren venir a la iglesia y quieren animarlos a vivir como Dios dice, ¿verdad? Y a veces hay choque porque no se pueden conectar bien, porque dicen, pues antes me ignorabas, no pasabas tiempo conmigo y ahora quieres que vaya a la iglesia, quieres que me porte bien. Y es una dinámica bien difícil como padres, tratar de hacer lo que Dios dice y a la misma vez estar peleando con un joven.
¿Qué consejo le podría dar a los jóvenes de nuestra iglesia que están creciendo, están con la esperanza de algún día casarse, tener hijos, ser padres? Bueno, yo pienso que cada uno, y es todas las personas si están casados o jóvenes ahora, pero siempre tenemos que estar haciendo una evaluación propia. David lo pidió muchas veces en los Salmos y dijo, Señor, examíname y pruébame. Creo que cualquier persona que verdaderamente quiere servir a Dios, quiere obedecer a Dios, constantemente se está preguntando, Señor, ¿cuáles fallas tengo yo? ¿Cuáles cosas necesito yo arreglar en mi vida? Entonces un joven sabe si es orgulloso, si es egoísta, si es vano. Todo ese tipo de cosas, si tú formas, y eso es importante para los padres de hoy, porque si ellos ven en sus hijos, todos van a querer que sus nietos estén felices y tengan buenos padres. Pero si ellos ven en sus hijos o en sus hijas que son vanas, egoístas, quejones, peleoneros, criticones, piensan nomás en ellos, siempre quieren dinero, siempre quieren lujos. Cuando ese joven que tiene 17, tiene 22 y se ha casado y tiene un niño, todas esas características que formó durante 18 años no se le van a ir nomás porque se casó. Ahora, en vez de ser un joven egoísta, orgulloso, vano, codicioso, celoso, envidioso, peleonero, ahora es un padre así o una madre así. Entonces el consejo es, cada persona se conoce como es, si no se pone a ver la palabra de Dios y se compara con Cristo y puede ver, tengo que mejorar esto y esto. Entonces desde ahora ellos deben de ir mejorando su persona, su caminar con Dios, sus características, y eso los va a convertir en una persona de carácter, de integridad, que cuando sean padres automáticamente van a ser buenos padres porque ya están acostumbrados a vivir su vida para otros y para Dios y no para ellos. Y esa es una de las cosas que hablamos con los jóvenes, que un joven puede estar buscando la persona perfecta, el muchacho correcto, y verdaderamente nunca evaluar cómo ella o cómo él es como persona. Y entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios nos hable, que nos cambie, y así podemos ir preparándonos para el futuro con la persona. Sí, y nunca es tarde, porque me gusta siempre enfocar eso, y qué bueno que lo menciono ahora para sacarlo, porque se me había olvidado, pero muchos dicen, pastor, es que usted es un buen padre porque usted creció en las cosas de Dios. Y yo no crecí en las cosas de Dios, yo acepté a Cristo ya más grande y todo eso, y yo digo, mira, es cierto, yo tuve la oportunidad de tener un buen padre, pero mi padre no creció en la iglesia, mi mamá no creció en la iglesia. Entonces ellos dos de jóvenes, ya casi saliendo de la high school, aceptaron a Cristo, entraron a la iglesia y lo que les predicaron empezaron a aplicarlo. Entonces ellos fueron creyentes de primera generación, como lo son la mayoría de los hermanos de nuestra iglesia. Y ellos criaron a un pastor, un misionero, mi hermana Abril, que enseña y es fiel, la hermana en nuestra iglesia. Entonces, si mis papás pudieron hacer buen trabajo como padres, que lo único ejemplo que tuvieron como buenos padres era lo que montaron en la Biblia. Entonces, cualquier padre de nuestra iglesia o de cualquier parte del mundo, tienen 25 años, tienen 30 años, acepté a Cristo, yo no me quería en la iglesia, yo no sé lo que un padre bueno es. Bueno, lo bueno es que Dios tenía eso en cuenta cuando escribió la Biblia, y si simplemente aplicamos lo que la Biblia nos enseña, todos podemos ser buenos padres. No tienes que haber tenido un buen padre para ser un buen padre, y mi padre es un ejemplo de eso. ¿Y a qué edad diría que usted pudo completamente apreciar los sacrificios de su papá y de su mamá? Creo que al 100 quizás todavía, ni siquiera todavía lo comprendo, pero en cuanto a respetarlo y como debo, creo que fue hasta después del colegio. Estaban en el colegio, ellos estaban en Argentina, yo estaba aquí solo, pero no era algo muy grande. Sin duda cuando me casé y después tuve hijos, ahora es cuando, ahora ya entiendo. Pero de high school, colegio, aun cuando me casé, muy probable no. Como, qué bueno que tuve buenos padres, pero cuando uno empieza a ser padre uno mismo, empieza a ver cuánto toma. Y mi papá siempre era eso, lo que siempre voy a decir mi papá. Él no era de los pastores famosos, de los predicadores reconocidos. Cuando íbamos a otras ciudades, todos querían que se quedaran con él, pero no para que predicaran en sus iglesias, para que les arreglara su máquina de lavar ropa o les arreglara su máquina de abrir el garage.
mi papá no era conocido como, wow, qué buen predicador. Nunca ha tenido una iglesia grande, nunca va a tener una iglesia muy grande. Pero mi papá era un hombre genuino. Lo que él era en la casa era en la iglesia. Él siempre, si hacía un error, nos pedía perdón. Entonces, esa humildad, esa sinceridad fue lo que nos ayuda a nosotros a ver. La vida cristiana no es un traje que te pones los domingos, es algo que vives todos los días. Yo creo que eso realmente fue la diferencia en nuestra familia. Yo creo que uno como cristiano tiene esa tendencia porque, especialmente cuando los niños están chiquitos, ¿verdad? Uno puede ser una persona en la casa y una persona en la iglesia, pero cuando esos niños van creciendo, ellos miran lo que verdaderamente somos, y cuando ven que somos hipócritas o no somos verdaderos, genuinos, eso puede afectar su manera de ver las cosas de Dios. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Tratar de ser genuinos, tratar de hacer las cosas bien, adentro de la casa y también en la iglesia. Bueno, pastor, para concluir, ¿qué es algo que quiere dejar, algo que quizás aprendió de su papá, que también lo quiere implementar con sus hijos, que si puede enfocarse en una cosa que es para usted muy importante? Bueno, habrían muchas. Una de las cosas que estoy todavía tratando de ser más constante es en los devocionales personales, en cuanto a como familia, el altar familiar que le llamamos, creo que es muy importante. Pero sobre todo mencioné, mi papá era genuino, humilde, todo eso que era constante dentro y fuera de la casa y la iglesia. Creo que es el caminar con Dios, ¿no? Es algo tan sencillo, pero si tú tratas de ser un buen padre sin estar todos los días en tu Biblia y en oración, entonces no vas a poder hacerlo. Entonces, el padre muchas veces dice, quiero ser buen padre, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito cambiar? Y mira cosas prácticas que son buenas, pasar tiempo con mis hijos, ayudarles aquí, decirles que les amo, todo eso es bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué no haces eso? Entonces hay algo más abajo, y a veces miramos la superficie, pero realmente es porque nuestro corazón está anhelando y afanado por otras cosas, porque no tenemos el amor para Dios que necesitamos hacer. Entonces, lo que permitió que mi padre fuera un buen padre no era los padres que él tuvo, no era algo especial en él, sino era que él caminaba con el Señor y dejaba que Dios lo guiara. Entonces, eso siempre ha sido importante y va a seguir siendo importante para mí. Amén, pastor, gracias por compartir su experiencia con nosotros y su testimonio, todo lo que como Dios ha obrado en la vida de sus padres y en la suya. Yo puedo decir que en mi vida personal nuestro pastor ha sido una gran bendición, y yo sé que hay muchos que dirían lo mismo. Quizás hay alguien que está mirando y se siente que no es un buen padre, o se siente que no está conectándose con sus hijos, ¿verdad? La primera cosa que hacer es aceptar a Cristo como Salvador personal y ir creciendo espiritualmente, creciendo en las cosas de Dios. Y quiero tomar este tiempo para compartir un versículo. Es de San Juan 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, en el momento que creemos en el Hijo, Dios nos da la vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Quizás eres como yo, que antes pensaba que algún día me iba a parar delante de Dios, y Dios iba a mirar mis cosas buenas, mis obras buenas y mis obras malas, y Él iba a decir, pues, tienes más cosas buenas que malas, entonces te voy a dejar entrar al cielo. Pero no trabaja así. No hay un versículo en la Biblia que muestra esto, sino la Biblia dice que la ira de Dios ya está sobre nosotros, o sea, que ya somos dignos de ir al infierno, pero al aceptar a Cristo, la Biblia nos dice que tenemos la vida eterna. Entonces vamos a concluir con eso. Gracias por su atención. Gracias por el pastor, mucha información que podemos tomar y aplicar en nuestra vida. Gracias. Fue borrón y cuenta nueva, cuando en la cruz me perdonaste.